Muy bien, hermanos, en esta tarde vamos a estar viendo la vida sin monumentos. Aquí vimos cómo Josué levantó un monumento ante Dios y delante del pueblo de Israel. Y como estamos viendo en eso, hermanos, vemos que hoy en día, en este año ha sido un año de mucha transición y muchos cambios. Vemos que hay mucha inseguridad este año. Cuando hablamos de los temores de COVID-19, vemos el riesgo de la vida. Hoy en día hay miedo para salir a la casa, miedo en el trabajo, miedo en hacer las compras, miedo en acercarse a otros, y algunos andan con muchos temores en ese tiempo. Vemos también la información errónea y las contradicciones que encontramos sobre el virus. Es difícil saber hasta lo que es la verdad. Y hermanos, no existe verdad absoluta. Por lo que está leyendo, lo que está escuchando, hay que entender, es la verdad en parte. Pero hoy en día hay tanta confusión que estamos viendo. Las noticias del coronavirus, las protestas, la violencia, la destrucción. Ya no hay noticias, sino de puro terror y de malas noticias. Y ahora vemos la ansiedad dentro de muchos que hace que resulta en muchas enfermedades. Casi todos los días recibo una llamada de alguien que está sufriendo y tiene problemas hasta psicológicamente por lo que están haciendo, encerrándose, no pudiendo tener contacto con otros. Hermanos, las restricciones con la asistencia y también con el pueblo de Dios es algo que resulta en otros problemas independientes de los que estamos viendo en las noticias. Hermanos, la manera para encontrar la paz es para reunirnos. La manera para encontrar tranquilidad en la vida es estar juntos con los hermanos, como dice la Biblia, en armonía. Es algo bíblico que vemos y algo necesario. Ya tenemos 4 meses y el fin todavía no lo vemos. Y debemos entender que hay mucho lo que está pasando. Hermanos, el mundo está sufriendo mucha división. División política como nunca hemos visto. División racial que vemos todos los días. División internacional entre los países. Vemos, hermanos, que estamos entrando en una época en que los desacuerdos justifican la violencia. Hermanos, protestas que resultan en la destrucción de la propiedad. Ya no es una protesta, hermanos, eso es violencia, eso es ilegal y contra lo que nosotros conocemos como la ley. Protestas que resultan en ataques a la policía. Incluso yo he escuchado a algunos decir, se lo merece. Qué triste, hermanos. Vemos, hermanos, que el movimiento de hoy en día resulta en el aumento de la actividad criminal y la pérdida de muchas vidas. Una niña de 7 años en la semana pasada que fue ejecutada en Chicago. ¿Dónde están las protestas para esa niña inocente? Hoy en día estamos viendo mucha confusión y muchos ni sabemos cómo pensar en ese tiempo. Y hermanos, si toda esa destrucción no sea suficiente, estamos entrando en contra, entrando los ataques en contra de nuestra historia, destruyendo los monumentos de presidentes y lo que quiere decir racistas. Hay políticos bajando cuadros de historia en el edificio del Congreso. Hay los que están cambiando y queriendo cambiar nombres de ciudades, de estadios y hasta de equipos de deporte. Hermanos, están tirando estatuas no solo de lo que dice que son racistas, sino de toda la historia. La cosa que debemos entender, hermanos, hay mucha importancia en nuestra historia. La historia, hermanos, es lo que hacemos para entender el pasado y nos da entendimiento de lo que está siguiendo en nuestro futuro. El pasado nos ayuda en nuestra dirección, nos ayuda
no repetir los errores de la historia. Cuando un dictador entra a otro país, primera cosa que quiere hacer es destruir su historia, porque sin su historia va a tener un país muy débil y muy fácil para vencer. Hermanos, debemos proteger la historia. La historia, hermanos, de la historia viene la fuerza. Vemos lo que dice la Biblia, más escuchen aquí. Pero Noé, vemos ahí en Génesis 9:12, mi arco he puesto en las nubes, una señal del pacto. ¿Qué es? Para recordarnos de la historia. Cada vez que llueva y yo veo ese arco, empiezo a pensar en Noé. Es por ese propósito que fue puesto ese arco. Con Abraham dijo Dios, este es mi pacto. ¿Para qué? Para recordar. Con Moisés dice, este día os será en memoria. Por eso Moisés haciendo cosas para recordar la historia. Moisés a Josué en Éxodo 17 y dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro. Y vemos que él ahora está diciendo, hay que recordar el pasado. Hermanos, eso es la historia. Salomón, él dijo, guarda, hijo mío, el mandamiento del Padre, atado siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Está diciendo, haz algo para recordar las instrucciones que ha tenido de sus padres. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermano, la Biblia, vez tras vez, nos dice el mandato de recordar, nos dice la importancia de la historia. Hermanos, hoy en día vamos a ver que es algo importante y la etapa en que estamos entrando es algo que es muy difícil en nuestro país. Vemos, hermanos, aquí con Josué, vemos que usando las piedras, esas piedras fueron movidas para un propósito, edificar un monumento. Pero, hermanos, es tipo altar. Cuando vemos lo que estoy haciendo, primeramente recordando lo que Dios había hecho para ellos. Hermanos, es importante recordar lo que Dios nos ha hecho. Hoy en día hay muchos que están olvidándose de lo que Dios les había dicho en las instrucciones. Hay mucho del pueblo de Dios que están haciendo malas decisiones porque se les olvidó lo que Dios les había dicho. Es importante, hermanos, recordar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hermanos, esas piedras fueron para provocar una pregunta. Y es por eso que existen los monumentos. Cuando vemos, hermanos, los monumentos, nos da algo para recordar. Hay un monumento de mucha controversia hoy en día de Abraham Lincoln. Esa estatua, vemos a Abraham Lincoln arriba de un esclavo. Y el esclavo muy humilde ante él. Están diciendo, representa el racismo. Es porque no entienden la historia. Porque fueron los mismos esclavos libres que participaron con su nuevo sueldo para comprar esa estatua para dar honor a la libertad de Abraham Lincoln, a la raza de la esclavitud. Pero no entienden, no saben por qué está esa estatua, no quieren informarse, no quieren saber. Pura anarquía queriendo destruir lo que fue hecho de una buena manera. Hermana, vida, ¿cómo será la vida sin monumentos? Si eliminamos la historia, si no recordamos las partes malas como las partes buenas, ¿cómo va nuestra dirección para el futuro? Hoy en día escuchamos mucho de la transformación total de nuestra república. ¿Cómo van a hacer esa transformación total? Por olvidarse del pasado y escoger una dirección que no va a alterar sus deseos de los políticos. Vemos unas cositas muy importantes, hermanos, y ese es un asunto muy importante en nuestra vida. Primera cosa, hermanos, vemos el mandato de cada tribu.
Cuando hablamos del monumento, vemos que comenzó con un mandato. Y ese mandamiento es algo importante. Lo vemos aquí en capítulo 4, versículos 2 y 3. Vemos, hermanos, fue un mandamiento a los obedientes. Hermanos, hoy en día lo que estamos viendo es que son los no obedientes que andan destruyendo a lo que pertenece a nuestro pueblo. Son los que no quieren respetar las leyes, que andan en contra y tratando de representarnos. Leí el otro día un artículo aquí en Los Ángeles que nuestro mayor de nuestra ciudad, él dijo que está escuchando al pueblo, refiriendo a las protestas. Hermanos, las protestas no representan lo que es el pueblo. El pueblo consiste de los obedientes. Vemos aquí con Josué. Él entra ahora hablando, número 1, con los obedientes. Hermanos, la obediencia comienza con el arrepentimiento. Dice en Lucas capítulo 5, versículo 32, no he venido a llamarlo a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, cuando vemos la sociedad hoy en día, vemos que las leyes no son para los que están obedeciendo, sino a los desobedientes. Es como Dios ahora, arrepentimiento. ¿Qué significa? Rechazar la desobediencia. Arrepentimiento significa dar la vuelta a la verdad. Arrepentimiento significa la obediencia que comienza con el arrepentimiento. Hermanos, menos que nosotros vemos el arrepentimiento y la necesidad de voltearnos de todo lo que está pasando, nunca Dios va a poder sanar a nuestra tierra. Monumentos. Está diciendo a Josué, es algo importante en este momento. Vemos la obediencia, vemos la edad de esta congregación. Fue una congregación muy joven. Si recuerda, cuando los espías rechazaron la entrada, dijo Dios, de 20 años para arriba van a morir. Ahora, vemos que ahora pasaron 40 años. Por eso, la edad máxima de este pueblo es de 60 años para abajo. Y hay que recordar que mucha de esa congregación no recordó lo que había pasado en su pasado. Pero vemos que los mayores recordaron la vida en Egipto, la esclavitud, la muerte de niños, todas las maldades que estuvo pasando. Ellos recordaron el éxodo con mano fuerte de Dios. Recordaron los espías que rechazaron el camino la primera vez. Hermano, fue algo bueno para ellos. Pero los más pequeños no sabían. Ellos están haciendo la pregunta: ¿de qué es esa cosa? Los de 20 años o menos no recordaron, menos los descendientes. Hermano, la historia les ayudó. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones. Volviendo otra vez, 2 espías fueron mandados y luego ellos llegaron, pero con otra historia, recordando, aprendieron del error de la primera vez. No queremos andar en el desierto otros 40 años. Queremos ahora obedecer a Dios. Les ayudó a tomar mejores decisiones en su vida. Vemos también, hermanos, eran hombres escogidos. Versículo 2, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. La palabra tomad, escoger. Hombres capacitados, hombres de decisión, hombres dispuestos a pesar de los problemas. Hermanos, esa tierra prometida tuvo todavía los mismos gigantes, las ciudades todavía con muros muy altos y protección muy segura. Vemos que ellos llegaron con misma cosa, pero recordando lo que Dios estuvo haciendo. Vemos a no tomar, pero 12, una cantidad específica, un número relativo al pueblo, las 12 tribus. Vemos, hermanos, ese número en la Biblia. Vemos las 12 tribus. Vemos los 12 ancianos en el libro de Apocalipsis, los 12 apóstoles. Hermanos, Dios sabe lo que está haciendo aquí.
Cuando Él está entrando, Él sabe. Hermanos, Dios sabe lo que está pasando en nuestra república. Él sabe lo que está pasando en nuestras iglesias. Él sabe las necesidades que hay hoy en día. Hermanos, Él conoce a tus problemas. Bueno, hay muchos hermanos en nuestra propia iglesia que están sufriendo, que están encontrando dificultades de tomar decisiones correctas. Dios sabe lo que está pasando. Vemos, hermanos, con esos hombres eran llamados, en versículo 4. Primero, escogidos, y ahora enseguida vemos que son llamados. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Nos escoge, nos capacita, pero también Dios nos llama a la tarea necesaria. Hermanos, cada creyente es escogido. Cada creyente debe estar dentro, pero de ellos que somos escogidos, también Él nos llama a algo de importancia en nuestra vida. Hermanos, eran designados. Todo el pueblo es escogido y santificado. Todo el pueblo tiene propósito, pero Él designa a los que Él quiere. Él pone a los que Él quiere. Efesios 4:11 dice: y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, todos estamos aquí y tenemos algo de propósito en nuestra vida. Esos 12 encontraron su propósito y estuvieron dispuestos a servir a Josué en ese momento. Es lo que necesitamos, hermanos, en la iglesia. Necesitamos ayuda. Necesitamos ganadores de almas. Y hoy en día es muy difícil ganar a alguien para Cristo, pero todos podemos pasar y dejar tratados en las puertas. Hermano, los sábados a las 9:30 necesitamos la ayuda. Pero pastor, y del coronavirus, hermano, no se preocupe, no están cerca de otros, anda en aire libre, puede usar su máscara si quiere, y puede estar simplemente dejando algo que tal vez va a trasladar la salvación a otra persona. Necesitamos ayuda, hermanos, en los ayudantes aquí en nuestra iglesia. Los que ayudan con estacionamiento, los ujieres, en las clases de niños. Necesitamos ayuda de los que están dispuestos. Hermanos, necesitamos algo. La lista ni para en un ministerio como este ministerio. Hermanos, Josué estuvo diciendo: necesito ayuda. Él no quería andar llevando piedra por piedra. Él necesitaba ayuda para llevarlas allá. Hermanos, necesitamos entender: hay necesidad de estar en la ayuda. Vemos otra cosa muy importante también, hermanos. Aquí en versículo 4 habla de cada tribu. Muy importante. Hermanos, el trabajo es para todos. Cada tribu. Cuando hablamos de cada tribu, hermano, primeramente nos está hablando a los levitas. Los levitas eran los que se encargaban del templo. En otra palabra, los del ministerio. Pero no dijo solo de los del ministerio. Por hermanos, en nuestra iglesia no queremos una iglesia que el ministerio son los que nosotros andamos trabajando, sino dijo a cada tribu. Hermanos, es una necesidad repartida entre todo el pueblo. A cada uno está refiriendo que todos necesitamos estar involucrados a la obra de Dios. Vemos, hermanos, a cada uno está hablando. Hermanos, dice la Biblia, por tanto, id y hacer discípulos, hasta que los que no pasaron para vivir ayudaron. Si recuerda la historia, eran 2 tribus y media, que fue de Rubén, de Gad y la mitad de Manasés. Y esas 3, 2 y media dijeron: Josué, déjanos vivir en este lado. Queremos vivir en paz de este lado del Jordán, pero los demás pueden pasar a aquel lado. Josué dijo: está bien, pero tienen que entrar con nosotros, ayudarnos a pelear y ganar y tomar la posesión, y luego pueden volver a su tierra. Ellos fueron obedientes y entraron con Josué. Hermanos, nosotros tenemos la habilidad, aunque tal vez su vida nos afectada, tal vez no está teniendo problemas, necesitamos estar involucrados en lo que Dios está haciendo
en nuestra iglesia. Hermanos, la tarea, llevar piedras. ¿Por qué tocamos puertas? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué uso mis talentos? ¿Por qué participo? Hermanos, llevar piedras, porque es agradable a Dios. Me imagino llegando ese día y diciendo: quiero que escogen los 12, los escogieron y luego se presentaron y les dijo: ahora aquí la tarea, quiero que vaya y me traiga una piedra. Qué ridícula. ¿Para eso me llama? ¿Para eso quiere que yo esté? Y así somos muchos que vemos la tarea y pensamos: pues es ridícula. Hermanos, ir a dejar folletos no hace nada. Hermanos, ¿quiere que yo cuente las historias? Hace poco encontraron una pareja en su patio que quisiera hablar y aceptaron a Cristo solo para dejar un tratado. O de otro que nos hablaron y luego volvió a la iglesia ya en esos días para visitar por primera vez. Déjenme decirles, hermanos, sí sirve, aunque nosotros no entendemos, es algo de importancia. ¿Llevar una piedra de veras? Sí, de veras. ¿Por qué? Esa piedra va a estar allí por los años que vendrán. Esa piedra va a ser un monumento perpetuo. Ahora vamos a hablar de eso ahorita, hermanos. Pero ¿qué monumento está construyendo con su vida? ¿Qué está haciendo que va a ser un recuerdo para los años que vienen? ¿Qué está haciendo con su vida que va a hacer efecto a sus hijos y sus nietos? ¿Qué está haciendo para planear para las cosas de Dios? Vamos a ver eso más al rato, hermanos. Pero estamos viendo que cada tribu ahí estuvo. Segunda cosa, hermanos, monumentos conmemorativos. En versículo 7, monumentos conmemorativos. El monumento muestra, número 1, el poder de Dios. Cuando vemos el monumento, está representando ahora el poder de Dios. El río, y de medio río sacaron las piedras, mostrando esta piedra vino del medio del río, mostrando el poder de Dios en ese momento. Bueno, Dios ha mostrado su poder en nuestra iglesia y hasta en nosotros mismos, y hay que ahora recordar el poder de Dios en nuestra vida. Esta pandemia, no se preocupe. Este coronavirus, hermanos, no tenga ansiedad en algo como eso. Hay que poner la fe en Dios, porque sabemos que Él está mostrando su poder con nosotros. Es su poder, hermanos. Medio río dividido. Vemos, hermanos, que ellos caminaban en tierra seca. El mandato, hermanos, fue para tener fe. Fue necesario entrar para ver las maravillas. Imagínense, hermanos, 2 veces ahora quiero que marche al río y va a partir el agua, va a dividirse. Qué ridículo. Yo nunca había visto eso. Llegaron y empezaron y se abrió. Hermanos, si no empieza, no va a haber las maravillas de Dios en su vida. Ahora voy a hablar con todo amor en ese momento. Si vuelva al mundo, no va a haber las maravillas. Si vuelva a la vida antigua, no va a haber las maravillas. Hermanos, si empieza a retirarse de lo que Dios hizo en su corazón un tiempo, no va a haber la maravilla. Si deje de diezmar, si deje de obedecer, no va a haber la maravilla que Dios tiene para tu vida. Necesitamos entrar para ver lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, el monumento muestra no solo el poder, sino también la dirección de Dios. Entraron a la tierra prometida, entraron a la victoria del desierto, a la tierra que fluye leche y miel. De algo feo hasta algo bueno. Hermanos, no hay nada que está en aquel lado de la salvación que a mí me gustaría tener. Nada. Todo está mejor en ese lado. Por eso, hermanos, muestra, dice, gracias Dios por salvarme, gracias Dios por llamarme, gracias Dios por los años que tuve en México, gracias Dios por ponerme aquí en Lancaster. Es algo que Dios está haciendo en su poder y en su dirección en nuestra vida. El monumento también produce esperanza. Si el río, ¿qué más? Jericó, ahora sí podemos. Como dijo Caleb, dame pues ahora este monte. Hermanos, algunos están desmayando a causa de las dificultades. Nosotros tenemos la esperanza. La historia nos muestra la esperanza. Es por eso, hermanos, si eliminamos la historia,
se pierde la esperanza, porque de lo que ganamos nos ayuda en lo que ganaremos. La historia en nuestra iglesia, la historia en nuestra república da la esperanza. El monumento también da respuesta. ¿Qué significa? ¿Qué significa esas piedras? Hermanos, ¿qué significa este edificio, el Walter Center? Yo saliendo ahorita, yo vi los ladrillos con nombres. Hermanos, eso es para recordar lo que Dios ha hecho aquí. ¿Qué significa Kid City? Nosotros en febrero pusimos piedras con nuestros nombres o textos en una canasta. ¿Para qué? Para ver lo que Dios va a hacer. Hermanos, ¿qué va a haber en su vida? ¿Qué planes tiene? ¿Cómo va a responder a las dificultades? La única manera, hermanos, es por recordar lo que Dios había hecho. El monumento. Y luego monumentos conmemorativos. Número 3, hermanos, el ejemplo de Moisés. El ejemplo de Moisés. Vemos aquí en capítulo 3, versículo 7. Dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Por eso es el ejemplo que vemos. Vemos el poder en la vida de Moisés, el poder en la arquilla cuando estuvo ahí en el río, el poder en el éxodo en contra de Faraón, el poder en la dirección divina, el poder en los milagros que él hizo. ¿Cómo supimos, hermanos, de eso? Monumentos de recuerdos. El monumento: así como estuve con Moisés, estaré contigo, dice a Josué. ¿Cómo vas a ver? Por los monumentos. Hermanos, si no vemos la historia, no podemos ajustarnos para nuestro futuro. La serpiente. Juan capítulo 3, versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué fue eso? Un monumento. ¿Un monumento a qué? Un monumento al Señor Jesucristo, dando su vida en la cruz del Calvario, extendiendo la salvación. Vino desde un recuerdo de Moisés. Los monumentos y la importancia, hermanos, engrandeció delante de los ojos de todo Israel. Lo vimos ahí en capítulo 3, versículo 7. También aquí en capítulo 4, versículo 14. Dice: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Hermanos, Josué fue engrandecido. Significa fue elevado. Significa fue noble en sus hechos. Significa que él tuvo dirección de Dios. Significa que él vio la mano de Dios en su propia vida. Hermanos, es más fácil seguir la voz de Dios y el varón de Dios cuando vemos lo que ha hecho en su pasado. Recordaron cómo Moisés, ese grande que fue para bajar los 10 mandamientos, ese grande que pasó el río, el Mar Rojo, ese grande que hizo las plagas, estará con Josué. Fue la ayuda para Josué en ese momento. Hermanos, yo tengo buenos recuerdos de esta iglesia y el pasado de esa iglesia. Cuando yo veo las fotos, me motiva, me anima. Hermano, yo estuve aquí en la construcción del edificio Rebels. Como misionero yo pasé a varias conferencias en los años, porque esta iglesia también nos apoyó en nuestro ministerio en México. Hermanos, yendo a las conferencias en el Auditorio del Norte con el pastor Navarrete, yo estuve aquí en algunas. Hermanos, en esa historia me motiva para nuestro futuro. Hermanos, me animo cuando veo lo que Dios ha hecho en nuestro pasado. Yo sé que Dios no ha terminado entrando en esta época hoy en día. Yo sé que Dios todavía tiene el poder para seguir adelante con la vida que Dios nos ha llamado. Él es poderoso para nuestra vida. Gracias, Dios,
por la historia que podemos ver, para dar, hermanos, entendimiento. Los que no entienden son los que no ven, son los que no leen la palabra de Dios. Los con dudas es porque no saben. Cuando leen, cuando entienden, eso es lo que da la esperanza en nuestra vida. Vemos las profecías cumplidas, vemos las vidas cambiadas, esperamos ahora a su segunda venida. Hermano, nos da más valor en nuestra vida. La vida sin monumentos, historia borrada, los héroes olvidados, los sacrificios no apreciados, la bandera ya no significa nada, las estatuas no tienen significado, las frases aborrecidas como "in God we trust", en Dios confiamos. La historia. Yo hace algunos años, pues muchos ahora, probablemente unos 25 años, yo fui a un pueblo para predicar. Y ese pueblo, yo conocí a alguien de ese pueblo y dijo: hermano, ¿podría venir a mi pueblo a predicar? Yo fui. Llevé conmigo algunos y luego nosotros hicimos un culto en el aire abierto. Muchos llegaron para escuchar. Al final de ese mensaje de esa noche, varios aceptaron a Cristo y fueron animados, pero hubo otros que estuvieron en contra de lo que nosotros habíamos hecho. Cuando terminamos ese culto, repartimos libros del Nuevo Testamento, libros de Juan y Romanos, y luego platicando con la gente, algunos tomaron los libros y luego fueron delante de la Iglesia Católica. Y delante de la Iglesia Católica comenzaron una fogata con esos libros que trajimos. Hermanos, esos libros no solo es papel y tinta. Esos libros sí representan algo. Y cuando me llegó la noticia a mí, me enojé de lo que estaban haciendo. Y yo fui para allá y los varones allí alrededor, me metí adentro y ahí en ese momento yo apagué con mis pies esa lumbre. Recogí esos libros. Por años yo los guardaba. Pero hermano, yo no voy a permitir que alguien destruya nuestra historia. No voy a permitir que alguien destruya la palabra de Dios. Hermanos, su palabra hablando a mí en mi pasado es lo que me da esperanza en mi futuro. Necesitamos varones valientes que van a tomar lo que Dios ya les había hecho y dicho y luego seguir adelante. La vida sin monumentos es una vida sin historia. Anarquía destruye la historia y debilita el país. El sacrificio de otros destruidos por los ignorantes que no saben lo que hay. Nuestra historia es rica. Tenemos ejemplos en Inglaterra: William Tyndale, John Wycliffe, Charles Spurgeon, George Mueller, William Carey. ¿Y ahora? ¿Qué hay en Inglaterra? Pura incredulidad. En un lugar en donde un tiempo enviaron a los misioneros, ahora recibe los misioneros. ¿Por qué? Se les olvidó. Si va a Oxford, no va a recordar a esos grandes que en un tiempo predicaban allá. Se les olvidó. Hermanos, hoy en día es importante recordar tu historia, recordar la dirección que Dios te ha dado. ¿Por qué estamos aquí en Lancaster? ¿Por qué tenemos la vida que Dios nos ha dado? Porque fuimos salvados. Es tiempo ahora, hermanos, seguir adelante. Pero hay que recordar. Olvídese, hermanos, de las decisiones erróneas que están al punto de hacer. Olvídese, hermanos, de lo que quiere hacer de la carne. Recuerde lo que Dios ya les había dicho. Si está aquí escuchando mi voz en ese momento, tal vez Dios tocó a su corazón. Tal vez anda como uno olvidando. Pastor, se me olvidó. Estoy tomando decisiones ahora que no debo tomar porque se me olvidó. La tentación de esta pandemia, la tentación de esta anarquía me ha afectado tanto que estoy haciendo una decisión que no debo hacer. Hermanos, es el momento arrodillarse a su lado de su sillón en este momento. Señor, perdóname. Me arrepiento, Señor,
Dame la esperanza de la vida que tengo.